¿Estamos listos? ¿Sale mi corbata de Navidad? Necesita hacer un close-up. Bueno, entonces no lo hagas, así déjalo más. El que la vea, que la vea. No me acuerdo, se me hace que me regaló Zamora, el hermano Zamora. El moño también. El moño, pero no es Usted va a llamar la atención, usted viene como mono de pastel. no es el mono, ese es el moño colorado, hermano, porque No falta la novia. No, ya está esperándolo del otro lado, no nos falta que le den la visa, pero bueno. Bueno. Vamos a dar inicio, le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. No se sorprendan, es el mismo hermano Justino, nomás que ahora viene de traje. De frac. De frac, ahora viene de mono de pastel, y nos da mucho gusto que podemos comenzar este segundo domingo del mes de diciembre. Estamos aquí en el estudio A de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco, en el sur de Texas. El pastor Mendiola, que les habla, les da una cordial bienvenida. Y vamos a encomendarnos al Señor. Póngase cómodo. Por los siguientes 45 minutos vamos a estar hablando de temas muy interesantes que tienen que ver con esta temporada. Es increíble cómo a nivel social se está tratando de minimizar más y más el nombre de Jesucristo, y es donde nos toca a nosotros levantar más la voz y explicarle a la gente que, como dicen en inglés, Jesus is the reason for the season. Es decir, Jesús es la razón de la temporada. Si sacamos a Jesucristo, pues nos quedamos sin nada, se nos acaba todo. Pero bueno, ese es otro tema que hablaremos más adelante. Por lo pronto vamos a orar y así nos arrancamos con la clase de esta mañana. Padre Dios, en el nombre de Cristo, dejamos en tus manos esta clase, al hermano Justino, que va a ser el expositor, y a cada uno de los oyentes, pidiendo, Dios, que tu Espíritu Santo sea el maestro por excelencia y que pueda ser Él quien explique y aplique la verdad a la necesidad de cada corazón. Nos quedamos en tus manos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Muy bien, el hermano Justino se queda con ustedes. Adelante, hermano. Muy bien. El tema es luz en las tinieblas. Es el número 2. En su libro vamos a ver la lección, está el texto en la página 22. La idea central: Jesús hace brillar su luz en un mundo oscuro. Aplicación para la vida. Cuando Dios creó el mundo que habitamos, lo hizo de tal manera que viviéramos dentro de la rotación continua de tinieblas a luz, día tras día. Por eso, cuando termina con el primer día de la creación, dice: y fue la tarde y la mañana un día. Declaración que repite al fin de cada uno de los 6 días de su creación. Génesis 15:8, 13, 19, 23 y 31. Si nos preguntamos por qué, no tenemos que hacer nada más que observar la pauta de nuestra existencia. La mañana siempre ofrece promesas y oportunidad. El día nos deleita, pero la noche nunca está lejos de la vista. Siempre se aproxima, y para todo ser humano, la hora de su muerte, en el momento cuando la oscuridad por fin parece ganar la victoria. Job 10:21. Pero no es así para el creyente. Para el redimido, la rutina de oscuridad a la luz, solo para regresar a la oscuridad, terminará, describiendo los nuevos cielos y la nueva tierra. Juan dice en el Apocalipsis: no habrá ya más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. Créelo, en la eternidad no hay lugar para la oscuridad, y tampoco debe haber cabida para las tinieblas en la vida de un seguidor de Cristo. ¿Amén? Amén. Amén. Muchos no dijeron amén, pero bueno, vamos a pensar que sí le entendieron. Muy bien. Vamos a comenzar con profecía. Y aquí vamos a ver Isaías
9, del 1 al 3. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Muy bien. Esto sería Galilea, a esta región se refiere, que está precisamente al pie del mar de la Galilea. Vamos a ver hoy un poco de apologética. ¿Listos? ¿Qué pasó? No está yendo. El micro. El micro, chéquelo. Sí está funcionando. Ah, ya lo creo que se apagó. A ver. Bueno. ¿Ya? Ya. Muy bien. Vamos a ver un poco de apologética. El zoroastrismo es una religión persa, actualmente se llama Parsis, en Bombay, en la India, habiendo 100,000 fieles, pero son muy influyentes, ¿no? Se apaga, se está muriendo. Uy. Bueno. Ya lo vi. Ahora bájale tantito. ¿Ya? Ahí ves. ¿Listo? Sí. Bueno, muy bien. Decía que había más o menos 100,000 fieles, pero son muy influyentes. Zoroastro o Zaratustra vivió 500 o 1000 años antes de Cristo. Allí se habla de su Sochiant, que es un nacido de una virgen de la semilla de Zoroastro. Él afligirá a los demonios, resucitará a los muertos y restaurará el paraíso. No sabemos si copió las ideas judaicas, pero es interesante que aún en esa religión se hable de un Mesías. Es una religión dualista. Hay un ente bueno, que es el Hormuz, de luz, y otro maligno, que es el Arimán, de sombras. Para finalizar esa lucha vendría un Salvador, cuya aparición provocaría el juicio final, y después se instauraría el reino eterno de Hormuz. Zoroastro, y es una de las religiones, llamémoslo así, racionalistas, aconseja no conceder a doctrina sumisión ciega, sino examinarla y aceptarla o no su enseñanza, o rechazarla, después de examinarla con calma, que vuestro espíritu, oyendo todos los argumentos, elija. Muy bien, ahora vamos a nuestro texto. Luz viene del hebreo or, que es luminoso, del griego phos, phao, que es dar luz. Expresa la concepción de la luz como desprendida del ojo, de ahí la expresión ojo luminoso o metafóricamente lámpara del cuerpo, Lucas 11:34. Ellos creían que luz producía la luz
y que entonces la luz alumbraba las cosas. Hoy sabemos que no es así, pero para esa época por eso tenía la relación de que se podía ver por la luz que emanaba el cuerpo. Es el primer acto del Creador, Génesis 1:3. Sin luz en tinieblas no se puede hacer nada. Traten de hacer algo en la sombra. ¿Lo pueden hacer? Por eso creó Dios la luz. La historia de la salvación se presenta como un conflicto entre la luz y las tinieblas, similar a la vida y la muerte, Juan 1:4. La luz es un signo que viene de Dios y forma parte del aparato literario de las teofanías, el contacto con Dios. Se le considera criatura de Dios, Génesis 1:3. Antes del sol, Génesis 1:4, 16, Salmos 74:16. La luz y tinieblas serán sustancias finas. Sol, luna y estrellas eran portaluces. Las crisis se darán cuando ya no exista luz en los astros. Isaías 13:10, Jeremías 4:23, Amos 8:9. En cambio, el reinado de Dios será un día único, Zacarías 14:7, sin alternancia de noche y día. Dios dará luz como un manto, Salmos 104:2. Luz representa intervención divina. Los seres celestiales producen resplandor, como Moisés cuando bajó del Sinaí, y Esteban favorecido por una visión. Hechos 6:15. La luz se usa en sentido metafórico y simbólico. Es a la paz, Isaías 45:7. Las tinieblas son la desgracia. La luz es la vida, las tinieblas el Sheol, la muerte. Significa la luz conocimiento, aunque los hebreos rara vez le daban ese sentido por no ser intelectuales. En Isaías 2, 3 y 5, Dios es luz, posiblemente como revelación. Dios es la ley y la palabra de Dios. Salmos 109, 105. Juicios y mandamientos son luz. Isaías 51, 4. Por lo tanto, las sombras son ignorancia. Aquel que está en sombras no puede apreciar la luz porque su mente se encuentra entenebrecida. Muy bien. En la tradición profética, luz aduce a la salvación, dicha, vida nueva y de conocimiento. Luz y tinieblas son fundamentales en Isaías. La salvación mesiánica es un tránsito de las tinieblas a la luz. Isaías 42, 6 y 7, 16, 45, 7 y 19, 49, 6 y 9, 53, 10 y 11. 51, 4, 58, 8 al 10, 59, 9 al 11. Pero una extraña oposición metafísica. Esto significa de que no vemos a las sombras como un Dios, como lo veían los zoroástricos, porque no se considera una deidad, sino simplemente la ausencia de Dios, una desviación de lo que fue la esencia divina de Dios. En los rollos de Qur'án hablan de hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, cuyo príncipe es Belial, y la lucha eterna que se da entre ellos. ¿Siguen existiendo los hijos de las sombras? Sí, y vaya que son muchos. En el Nuevo Testamento, Lucas llama a Cristo luz para iluminar a los gentiles, Lucas 2:32. Cristo se convierte en la luz verdadera, Juan 1:9. Luz del mundo, Juan 8:12. Mateo aplica a Jesús y su ministerio en Galilea, Isaías 8:22 y 29. Y enfatiza en que los cristianos somos la luz del mundo, Mateo 5:14. Eso debemos de ser. Aludiendo a Isaías 42:6 y 49:6,
dando a entender que en el cristianismo se cumplen las expectativas mesiánicas. ¿Por qué Jesús dijo que una almohada, que una luz no se le puede poner una almohada? Porque debemos de iluminar al mundo, no debemos oscurecerlo, no debemos ser obstáculo al crecimiento de la humanidad. Los versículos 1 al 7 se llama esperanza futura. Versículo 1. Las tribus de Zabulón y Neftalí estuvieron castigadas por los asirios. Cuando el asesino Tiglat-Pileser III las atacó entre 734 y 732 a.C., Segunda de Reyes 15:29, pasando a ser la provincia asiria de Megiddo, se dividió por los asirios entre regiones: Megiddo o Megiddo, Galilea formada por los gentiles, Durú o Dor, camino del mar, y al otro lado del Jordán, Galasa o Gala. Entonces, ya desde tiempos bíblicos, desde tiempos de Isaías, Galilea era un lugar de gentiles. No era un lugar de adoración, no era un lugar antiquísimo de Israel, sino al contrario, era un lugar de asentamiento asirio, de asentamiento gentil. Cuando dice Isaías que de Galilea vendrá la luz, está totalmente contradictorio a lo que eran las enseñanzas y la realidad de ese tiempo, porque en ese tiempo Galilea era totalmente pagana, totalmente gentil, y en tiempos de Cristo seguía haciéndolo. No había cambiado, tenía muy mala fama. En Reynosa, ¿qué colonia tiene mala fama? Juárez. Bueno, allá en la Ciudad de México es Tepito. Entonces, pasar por Tepito a cualquier hora del día era peligroso. No sé en Juárez si así sería. Pero, ¿por qué? Pues porque había robos, etcétera, etcétera, etcétera. Contrabando, hasta traficaban armas, etcétera. Bueno, esos son tremendos los tepiteños. Ahora, ¿y qué pasa? Hagan de cuenta que así era Galilea en tiempos de Jesucristo. Era de lo peor. Y sin embargo, Isaías profetizó que de allí se difundiría la luz. Bueno, así lo dijo Isaías, yo no tengo la culpa. ¿Ok? Muy bien. Honrará a Galilea se cumplió cuando Jesús predicó en Capernaum, cerca del camino de Egipto a Damasco, camino del mar. Mateo 4, del 13 al 15. Y entraña una profecía sobre la inclusión de los gentiles en los planes redentores. El versículo 2 y 3: en Mesopotamia, el dios Sol, Samás, era con quien proporcionaba la luz. Se le exalta por haber puesto en orden la oscuridad. Hammurabi decía que él daba luz a las provincias de Sumer y Akkad. Jesús es la gran luz y salvación para las naciones. 42:6 y 49:6. Muy bien, vamos a ver el desglose. La humanidad mora en tinieblas, pero la oscuridad no tiene la última palabra. Toda persona es afectada por la oscuridad espiritual, porque la sociedad está quebrantada por el pecado. Dios promete que no siempre habrá oscuridad. Dios llenará de gloria el camino. ¿Hay oscuridad en el mundo? Sí. Vean las noticias: guerras, injusticias, muerte. Porque es parte de la humanidad y de su naturaleza pecadora. No se ensalzan las buenas obras. No le interesa al mundo que alguien en su momento ayude a sus semejantes. Solo lo que sea tragedia, solo lo que venda periódicos, solo las notas rojas. Había un periódico en la Ciudad de México que le llamaban Alarma. Cuando ustedes tomaban ese periódico hasta salía sangre, puros asesinatos, etc.
Y ese es el mundo. Relata lo que es el mundo. ¿Ok? Dios, su luz es en Cristo Jesús. La oscuridad como la pobreza son intratables. Mateo 26:11. Cristo es la estrella de la mañana brillando. Mateo 4:12 al 17. Apocalipsis 22:16. Librando al pecador arrepentido de la potestad de las tinieblas. ¿En quién tiene esperanza el pecador? En Jesucristo. Es el único que lo puede regresar y llevar a la luz. Los que reciben la luz de Cristo andan con gozo y alegría. La luz produce alegría. Por ejemplo, después de un apagón, Isaías miró al futuro cuando nacería el Mesías y traería la luz a nosotros. Nosotros vivimos con la revelación, la luz completa en Cristo Jesús. Cuando tuvimos el año pasado el apagón, que hasta se nos echaron a perder algunos alimentos, ¿cómo nos sentíamos al segundo día? ¡Desesperados! Así es precisamente el pecador. Esa es la desesperación que siente el pecador porque no tiene luz, no tiene calor, no tiene abrigo, no tiene esperanza. Con Jesucristo encontramos la forma de vencer esa oscuridad y de lograr tener verdaderamente comunión con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Algunos dijeron, no los oigo, qué bárbaros. Ay, bueno, vamos a pensar que estamos. Yo nada más estoy acá hablando. Preguntas. ¿Has pasado por un apagón sin estar preparado para la falta de luz? Sí, vaya que si lo pasamos aquí en Texas. Todavía nos acordamos. Y luego las facturas de luz que se dejaron venir también estuvieron pero ricas. ¿Por qué se le describe al pecado como falta de luz? Porque no hay forma de sentirse bien en la oscuridad. La oscuridad es sinónimo de tristeza. El que es oscuro en su mirada es porque está triste, está amargado. El que está en el pecado está destruyéndose o está autodestruyéndose. Vean un drogadicto, vean un alcohólico, ¿cómo tiene su mirada? Vidriosa, amargada, triste, porque está sometido a la oscuridad. ¿Ok? Muy bien. Aquí todos los veo muy contentos, entonces no les veo que sean alguna otra cosa, ¿verdad? Todos dijeron amén, no me voy a equivocar. Juan 1 del 1 al 4. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo Jesús. Vamos a ver. ¿Alguien dijo que no por ahí? ¿Fue un niño o quién? A ese niñito lo vamos a castigar luego. No es amenaza. Bueno, versículos 1 al 18. El verbo se hizo carne. Versículo 1. La palabra logos en griego significaba razón, la fuerza que estructura el universo. El judaísmo identificaba la sabiduría con la ley, la Torá.
Decir que Jesús es el Verbo es atribuirle la forma corpórea de toda la revelación de Dios en las Escrituras. Los judíos entendían que el Verbo era divino, pero distinto del Dios Padre, siendo este el término más cercano para describir a Jesucristo. Lo vincula con Génesis 1:1. Todo se creó por el Verbo. Para un judío, cuando le decimos que Jesucristo es el Verbo, pues casi le estamos diciendo groserías, porque lo estamos identificando con Dios. Versículos 1 y 2. De acuerdo con la doctrina judía ortodoxa, la sabiduría existía antes de la creación, pero en sí era en sí misma creada. Al decir que el Verbo era el principio y era Dios, Juan va más allá del concepto judío, afirmando que Jesús no es creado, Isaías 43, 10, 11. Jesucristo era Dios en un sentido total, Romanos 9:5. Es una vibrante proclamación de su divinidad. Jesucristo es completamente hombre, pero también es completamente divino, no creado, piedra toral de nuestra fe. Si no creemos en esto, no somos cristianos. Seremos otra cosa menos cristianos. De acuerdo a José M. Martínez, que por cierto tiene un libro fabuloso de hermenéutica bíblica, logos parte del pensamiento helénico. Para Aristóteles era hacer que algo aparezca de modo visible tal como es y la posibilidad de ser orientado por ello. Juan enseña que a través de Cristo Dios se hace visible, Juan 14:9, y es la luz del mundo que nos guía para que no andemos en tinieblas, Juan 1:4, 8:12. El Logos vino a significar una entidad cosmológica, un nexo entre Dios y el hombre, una hipóstasis de la deidad. Y aquí es donde también viene uno de los fundamentos de la Trinidad, porque el Verbo entonces pasa a ser segunda persona de la deidad. Eso significa hipóstasis de la deidad. Un deuteroteos, una autoridad normativa. ¿En quién confiamos? En Cristo. Y le damos el carácter divino a Cristo. Versículo 3. Las ideas del Antiguo Testamento ponen énfasis en que Dios creó todas las cosas por medio de su sabiduría, verbo y ley. Salmos 33:6. Y la sostenía porque los justos practicaban la ley, idea fundamental para los judíos. Versículo 4. La recompensa por obedecer la palabra de Dios era vida eterna. Juan dice que esta vida ha estado disponible por la palabra de Dios, verbo que se identifica con Jesús. En el Antiguo Testamento se le llamaba luz a los justos, patriarcas, Israel, Dios y a la ley de Dios. Salmos 119, 105. Muy bien, vamos a ver el desglose. La luz de Cristo es eterna, porque Él es eterno. Juan identifica a Jesús con el verbo. Para los griegos era un principio moral. Juan dice que es una persona. Cristo, un verbo eterno. La luz es eterna, porque Cristo es eterno. Ya vimos que la idea de los griegos era más amplia que aquí que un simple principio moral. Entonces hay que corregir a los autores de repente, ¿verdad? Muy bien. La luz de Cristo revela su soberanía sobre todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho o existe. Romanos 8, 35, 39. La luz de Cristo es necesaria porque el mundo no lo crea. Juan relaciona la luz y la vida. El que ande en la oscuridad espiritual está muerto, aunque no lo acepte. Efesios 2:1, 5, Colosenses 2:3. Solo el que vive y anda en la luz ha nacido de nuevo a la luz del Evangelio. Juan 3, 19 al 21. Entonces, un nuevo nacimiento
es morir a las sombras y nacer a la luz. Vamos a ver la pregunta. ¿De qué manera ha traído Jesucristo luz a tu vida? Los que han nacido de nuevo pueden atestiguar que han dejado la oscuridad y todos los vicios atrás y están viviendo en la luz. Es un nuevo nacer, es una nueva alegría. Han dejado la amargura, han dejado la tristeza, han dejado la derrota y están en victoria en Cristo Jesús. Y si no es así, hay que convertirse. Juan 1 del 5 al 9. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Alternativo comprenderla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió. Como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él, todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. El último versículo. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Alternativo, esa era la luz verdadera que alumbra a todo ser humano que viene al mundo. ¿Qué dice la niña? No creo que esté hablando de la luz, ¿verdad? ¿Quién es la luz para los creyentes? Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien. Versículo 5. La expresión "y las tinieblas no la vencieron" puede ser un juego de palabras, puede significar vencieron o extinguieron. En los rollos del mar muerto, la luz y las tinieblas estaban enfrentadas en un combate a muerte, pero la luz estaba predestinada a triunfar. Eso también nosotros lo creemos. Versículos 6 a 8. Testimonio es un término legal en el mundo greco-romano. Isaías lo usó con relación al tiempo del fin, cuando el pueblo de Dios testificará ante las naciones acerca del Señor delante del tribunal divino. Isaías 43:10, 44:8. Esto se repite en el Evangelio sobre Juan el Bautista, Juan 1:15. Los datos acerca